Paz amados, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por estar una vez más desde aquí, desde el Facebook, la última trompeta, filial Virrey del Pino. Nos encontramos como siempre desde aquí, desde el kilómetro 41.700, con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, seguramente que mi mamá debe estar conectada a través de Facebook. Gracias le damos al Señor por la vida de su siervo, nuestro amado Pastor Ramón Encina, por el hermano de la radio que nos permite salir a través de la radio La Predicadora. Y bueno, gracias le damos al Señor por este día que nos regala para poder vivir en su presencia, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la hora de programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos guardas, nos proteges. Gracias, Señor, porque eres tú aquel que nos conduce, que pone la palabra en nuestra boca, necesaria para la edificación, Señor, de los hermanos. Bendícenos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y guíanos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por esta hora. Y quería compartir con ustedes ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 12. Y esta es una situación que pasa con muchos hermanos hoy en día. Con muchos hermanos, muchas personas pasan por esta situación. Y nosotros queremos alentarle a usted, hermano. Queremos alentarle que usted se levante en fe. Amén, Jesús. Y dice acá la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 12 dijimos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Vio? Por haberse multiplicado la maldad. Y cuando hablamos de maldad no solamente hablamos del pecado, o hablamos del mundo o de las obras de Satanás, que lógicamente ellas van en aumento porque la maldad en el mundo se tiene que aumentar. Tiene que aumentar. Este es un tiempo donde la maldad va a llegar a un punto tan grande, que las personas van a querer buscar a Dios de cualquier manera. Por eso la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar manifestando una vida espiritual, la vida del hombre espiritual. Tiene que estar preparada en la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, para que cuando se presente la oportunidad nosotros podamos, como leíamos el programa pasado, podamos presentar defensa del Evangelio delante de quien lo demande. Pero acá la palabra del Señor está hablando de las señales antes del fin. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se entregará. Y a veces estas situaciones pasan desgraciadamente en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Ahora usted me dice, ¿cómo puede ser que haya maldad en la iglesia? Lógicamente que en el cuerpo de Cristo no hay maldad. La maldad es cuando, como dice, creo que es en Primera de Juan, donde cuando algunos se infiltran en medio de nosotros, ¿vio? Y el apóstol Juan dice, estaban con nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido, pero ellos lograron introducir pensamientos, direcciones, sentimientos, y bueno, y esos sentimientos atacan a los hermanos débiles, a los hermanos que están tal vez débiles en la comunión con el Señor, anidan en su mente y entonces empiezan a crear direcciones. ¿Vio? Direcciones diferentes, y entonces empiezan a enfriar el amor que tienen por el Señor, pero no por causa de que no amen al Señor, sino que por la maldad que hay a veces, ¿vio? por la manifestación de la carne. A veces, muchas veces los hermanos miran y dicen, al final es lo mismo, en todo lugar es lo mismo. Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor no nos enseñó así. El Señor nos lleva más allá, nos lleva a descubrir que esta vida que hemos recibido puede vencer toda circunstancia. No sé si encontraste el versículo de Juan. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Creo que está en primera o en segunda de Juan. ¿Vio? Y a veces la maldad no siempre es un grito o una discusión o
o hacerle algo al hermano para hacerlo caer. La maldad simplemente es llevarlo al hermano a que no crea lo mismo. Llevarlo al hermano a que no se puede, hermano. Y usted está, así nosotros vemos que el hermano está siendo debilitado en su fe. Y cuando es debilitado en su fe, entonces el hermano se va enfriando. Se va enfriando y va decayendo en su comunión con el Señor. Pero el Señor no quiere que nosotros vivamos así. El Señor quiere que siempre nosotros estemos, como decía el pastor, no siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Siempre estando en comunión con Él. Él siempre está golpeando la puerta para tener comunión con nosotros. Está en nosotros abrirle y tener comunión con Él, para no darle lugar a los pensamientos y a los sentimientos. Sí. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que nos regala un día más. Como siempre digo, que podemos abrir nuestros ojos, que podemos respirar por nuestra cuenta. Gracias al Señor por eso, ¿no? Dice en 1 de Juan 2, 18 y 19, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Vio? Para eso salieron, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso dice la palabra, no creáis a todo espíritu. ¿Vio? Porque nosotros a veces inclinamos el oído a personas que no tienen nuestra misma fe, o no tienen la misma dirección que nosotros tenemos. Entonces cuando inclinamos el oído tal vez a un sentimiento o un pensamiento carnal. Y lo que produce en nosotros es una raíz de amargura después. Y esa raíz de amargura va creciendo y va creciendo. Y cuando llega a un punto de crecimiento, entonces empieza a producir enfriamiento en nosotros. ¿Yo? Por eso dice la palabra, por causa de la maldad, dice. ¿Yo? Por eso dice que el Señor sembró la buena semilla, dice. Pero vino el enemigo y en medio de la buena semilla introdujo la cizaña. ¿Vio? Pero ahora dice el Señor, dijo, hay que esperar hasta el tiempo de la siega. Dice, no sea que queriendo arrancar la cizaña, dice, sea arrancado el trigo también. ¿Vio? Y entonces, ¿cómo hacemos para que eso no nos perjudique? Entonces tenemos que mantenernos en una comunión con el Señor. No inclinando el oído o poniendo la vista en aquellas cosas que pueden perjudicar nuestra fe y nuestra firmeza en Cristo Jesús. Pero por eso dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos hermanos, miren cuántos hermanos hoy se han apartado de las congregaciones por causa de las malas experiencias, de las manifestaciones que hubieron en algunos hermanos. Por eso hoy he conversado con mi esposa y eso siempre me lleva al mismo versículo ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel y le dice, ¿dónde está tu hermano? Dice, no sé, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y sí, nosotros somos guarda de nuestro hermano. Nosotros somos guarda de la vida de Dios que está en el hermano, de la integridad con Dios que está en el hermano. Nosotros debemos guardar esas cosas. No podemos poner tropiezo a los hermanos. ¿Vio? Entonces dice ahí en el libro de Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora entendemos por qué hay muchos hermanos que se han apartado y hay muchos que están dentro de las congregaciones y se sienten vacíos, o se sienten desganados, o sienten que no encuentran su lugar. ¿Vio? Y eso es porque, dice, porque la maldad aumentó. ¿Vio? Y la maldad, en cierta manera, a través de hermanos que viven conforme a la carne, se ha querido introducir dentro de la iglesia a través de la tendencia del mundo, a través de los pensamientos de la carne. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar estas cosas porque nosotros tenemos que guardar la viña de los hermanos.
¿Vio? Tenemos que guardar, ¿qué es lo que tenemos que guardar? La integridad de los hermanos, la vida que está la vida de Dios que está en la vida de los hermanos. ¿Vio? Por eso no podemos ponerle tropiezo a los hermanos. Y entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Vio? Gracias al Señor que eso no pasó con nosotros, que hemos visto muchas cosas, ciertamente que... Pero si usted ve allá, también tiene que ver acá. También tiene que ver acá. Yo puedo ver allá muchas cosas. Y siempre puedo decir, no porque debido a que el hermano se condujo así y así y así y así, hoy yo soy como soy. Pero también nosotros tenemos que ver qué es lo que hay acá. Y tenemos que ver el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él ciertamente que tuvo muchas contradicciones. Hay un versículo que dice que él que él se ofreció contra multitud de contradicciones o contradicción de pecadores, algo así dice. ¿Vio? Y a pesar de eso, de las contradicciones que él tenía, él fue hacia adelante. ¿Vio? ¿Pero por qué? Porque primeramente él produjo, o Dios produjo por medio del Espíritu Santo en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, una imagen, una manifestación. Por eso todos le buscaban a él. Ahora nosotros decimos, ¿por qué los hermanos no nos buscan a nosotros? ¿Qué tienen los hermanos con nosotros? Y bueno, tenemos que examinarnos. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y no encontramos nada en nosotros, entonces ahí recién podemos examinar la conducta de los hermanos. Pero primero tenemos que examinarnos a nosotros. Porque dice la palabra del Señor, antes que mi esposa lea el versículo ese, ahí en 1 de Corintios o 2 de Corintios 13:13. Fíjese que no dice que tenemos que examinar al otro ahí. Gracias. 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No dice que examine al otro. No dice que mire y juzgue al otro. No dice eso. Dice, examinaos a vosotros mismos. Algo está fallando en mi comunión con los hermanos. Algo está fallando. Y esto no lo tome personal, no lo tome como que yo se lo digo a usted. Esto nos pasó a nosotros. Esto nos pasó a nosotros. Algo está fallando en mi comunión con los hermanos. Primeramente nosotros tenemos que examinar, para tener una buena comunión con los hermanos, tenemos que examinar nuestra comunión con Dios. Porque si nuestra comunión con Dios no es perfecta, entonces no podemos tener comunión con los hermanos. Ahora, si nuestra comunión con Dios es perfecta, no hay ninguna fisura ahí, ninguna falla, ninguna mancha ahí en nuestra comunión con Dios, entonces nada impide que nosotros podamos tener comunión con los hermanos, a no ser que haya alguna raíz de amargura en nosotros o haya algo que esté afectando la comunión con los hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué es esto de que si estáis en la fe? Si la palabra de fe que nosotros hemos creído se está haciendo una realidad en nosotros. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿No? Entonces tenemos que examinarnos a nosotros y mirar. Y yo me examino y veo que no hay falla en mi comunión con Dios. Mi comunión con Dios. Ahora no hay falla en mi comunión con Dios. Entonces nada impide que yo tenga una buena comunión con los hermanos. Habíamos dicho un versículo 12:3 de Hebreos. Sí. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjese. Aleluya, gloria a Dios. Y dice en el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Vio? Dice, considera a aquel que ha sufrido tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Jesús sufrió una contradicción tan grande. Recibió ataque de todos lados. De todos lados recibió Jesús ataque. Pero se mantuvo firme. Hasta el final, dice la palabra. Ese está en Hebreos 13:3.
13:3. Vamos a leerlo ahí. Se mantuvo firme hasta el final, ¿vio? Dice, Hebreos 12:3. Perdón. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecador contra sí mismo, ¿no? Porque él está hablando más arriba, está hablando de puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice, el cual menospreciando lo oprobio, sufrió la cruz, dice, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él lo sufrió, y sufrió a los pecadores, ¿vio? Aquellos que querían matarle, aquellos que querían destruirle, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y a veces no son los pecadores los que nos contradicen o los que se oponen. A veces, como decía ahí Juan, dice, aunque salieron de nosotros y no eran de nosotros, ellos nos contradicen. Nos contradicen queriendo poner su pensamiento, queriendo poner su sentimiento y su dirección. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes en la fe, hermano. ¿Vio? Porque a su tiempo segaremos, dice la palabra del Señor, si no desmayamos. A su tiempo segaremos. Por eso dice, por eso el punto hoy es, dice, por causa de la maldad, dice. ¿Vio? Por causa de que se multiplicó la maldad. Imagínese, dice que en los días de Noé, dice, había tal maldad que Dios quería destruir la tierra. Pero Dios, dice, miró su creación y y dice que Noé halló gracia delante de Dios y se retuvo hasta que vino el diluvio, ¿no? Lo mismo que pasó con Abraham y así con todos aquellos personajes del Antiguo Testamento. Dios se retuvo por causa de que alcanzó a ver a alguien que halló gracia delante de él. Hoy Dios nos hace ver a nosotros que nosotros alcanzamos gracia delante de Dios. Y que por causa de sus hijos, como dice ahí en Romanos capítulo 8, dice, por causa de sus hijos, la creación está ahí gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios para su redención, ¿no? Entonces no dejemos que la maldad apague el amor que nosotros tenemos por el Señor. No dejemos que la maldad apague nuestra comunión con el Señor. No dejemos. Hay cosas que el Señor nos va a llevar a poner en su lugar en su debido momento. Y hay cosas que el Señor las va a tener que poner en su lugar o las va a poner en su lugar, ¿vio? Y ahí para eso Él va a usar a sus siervos, ¿vio? Pero lo importante acá es que no se enfríe el amor que está en nosotros, ¿vio? Porque ya nosotros vemos qué pasa cuando el amor se enfría. Cuando el amor se enfría, nosotros dejamos de ver al Señor como el primer amor. Dejamos de ver al Señor como aquel que nos sostiene. Un hermano me preguntó estos días que él había, ¿cómo dijo el hermano? Que él estaba pasando por unas situaciones y que él amaba a Dios, pero no sabía si Dios le amaba todavía, ¿no? Algo así era, ¿no? Y le dice, y él preguntaba en el Facebook, no me preguntó a mí, sino que preguntaba en el Facebook si él tenía otra oportunidad, si él podía llegar a tener otra oportunidad. Y bueno, nosotros mirando ahí a través de la palabra con mi esposa, encontramos ahí en el libro de Apocalipsis, donde el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, ¿vio? Y le dice, aunque le da una exhortación, ¿vio? A veces nosotros no queremos escuchar la exhortación, ¿vio? Aunque le da una exhortación y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, pero la exhortación viene con una consolación, porque él le dice, arrepiéntete, dice, recuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, dice. Apocalipsis capítulo 2.
y haz las primeras obras, dice. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Vio? Pero primero le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Vio? Y entonces nosotros le alentamos no solamente a este hermano, hermana que nos contactó, sino que a todos los hermanos. Hermano, hermana, usted que en su tiempo, que todavía no pasó su tiempo, pero en sus primeros pasos, usted servía al Señor con fervor, con ánimo, con gozo en su corazón, pero después vinieron muchas luchas, vinieron muchas pruebas a su vida. Y pareciera ser que el amor se fue desgastando hasta tal punto que pareciera que se agotó el amor. Pero no, déjeme decirle que no se agotó el amor. El pastor hablaba recién y decía que Dios derramó su amor en nosotros. Más amor que el que Dios derramó en nosotros no nos va a dar. Y déjeme decirle que el amor no se agotó. ¿Sabe lo que pasó con el amor? El amor se quedó ahí a un costado. Nosotros lo pusimos a un costado porque nos sentimos tan heridos a veces por las personas o por las situaciones y nos vamos dejando el amor a un costado, hasta que lo dejamos ahí a un costadito, ¿vio? Pero el Señor nos lleva en esta mañana a que nosotros volvamos al primer amor, volvamos a ese lugar cuando el Señor nos usaba. ¿Pero por qué nos usaba a nosotros? Por lo que dice ahí en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No nos usaba el Señor por eso. El Señor nos usaba, ¿sabe por qué? Porque nosotros le habíamos puesto en el primer lugar. Entonces el efecto de haberle puesto al Señor en el primer lugar es las obras y el arduo trabajo. Ese es el resultado. Pero nosotros le habíamos puesto al Señor en primer lugar. Como la Sulamita, ¿vio? Cuando le preguntaron a la Sulamita, ¿qué es tu amado más que otro amado? Para ellas eran todos iguales, pero para la Sulamita no. Mi amado es alto y rubio, sobresale entre 10.000. Lo describía bien. Bueno, así nosotros tenemos que describirle al Señor. Nuestro amado es todo para nosotros. No sé, Él es aquel que se complace con nosotros. Así como el Padre se complacía con Jesús, porque Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, contentamiento. Bueno, así el Señor se complace con nosotros, se contenta con nosotros. ¿Por qué se contenta con nosotros? Porque nosotros vivimos una vida en comunión con Él. Y cuando vienen las luchas, las pruebas, el Señor entonces nos lleva, Él mismo nos vuelve a intensificar en la comunión con Él para que nosotros no veamos las pruebas, le miremos a Él. Lo miremos a Él, lo contemplemos a Él. Nosotros mirábamos con mi esposa y ¿por qué la palabra del Señor nos compara a nosotros con el águila? Porque el águila cuando ve la tormenta sube a un lugar tan elevado que la tormenta pasa por debajo del águila. Y entonces el águila va a un lugar y cuando ve que pasó la tormenta entonces desciende nuevamente. Así también dice que hay un enemigo que el águila tiene, que es el cuervo. Y el cuervo busca picarle hasta matarla. Pero también el águila está capacitada para ir a una altura semejante que el cuervo no puede alcanzar. Cuando el cuervo quiere alcanzar la altura que alcanza el águila, entonces cae muerto. Por la presión, por el lugar alto. ¿No? ¿Y eso qué quiere decir? Que usted que me preguntará, ¿qué quiere decir usted con eso? Y bueno, los cuervos hablan de los malos pensamientos que quieren venir y anidar en nuestra mente. Pero nosotros, dice que nosotros somos como las águilas, dice la palabra. ¿No? Entonces cuando viene un mal pensamiento tenemos que ir a la presencia de Dios. ¿No? Dice ahí en primera o en segunda de Corintios, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, entonces el mismo Señor Jesucristo deshace ese pensamiento. Y pone en nosotros pensamientos nuevos, pensamientos de paz. ¿No? Por eso, hermano, hermana, nosotros le alentamos en esta mañana.
te alentamos. No deje que las muchas aguas apaguen el amor. Ese dice en Cantares, creo que en el capítulo 8. Dice la palabra del Señor, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos la ahogarán, dice. No hay nada que pueda apagar el amor de Dios que está en nosotros. Dios lo derramó y Él es el que lo cuida. Está en nosotros buscar el aumento de ese amor en nuestra persona. No es que Dios va a derramar más amor, ya lo derramó todo. Pero en cuanto a la manifestación de ese amor, está en nosotros, o que aumente o que disminuya, por la comunión. En el 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. No van a poder apagar el amor que nosotros tenemos para con el Señor. Por eso, hermano, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra dice así, nosotros no podemos decir que eso no va a pasar. Porque si la palabra dice que eso va a ser así, así va a ser. Pero que no pase con nosotros. Que no pase con nosotros. Que nadie apague el amor que está en nosotros. Que nadie o nada, ninguna situación apague el amor que está en nosotros. Sino que ese amor pueda manifestarse a tal punto que a nosotros nos hagan lo que nos hagan, nosotros podamos alabar y glorificar el nombre del Señor siempre. Para el mundo, que usted logre eso, para el mundo, lo toman a usted como un tonto. Mira este tonto, le hacen de todo y él está ahí tranquilo. Él no se molesta por nada, él no se preocupa por nada, no se irrita. Es que la palabra de Dios dice que el amor no se irrita. No se envanece tampoco el amor. Ese está ahí en 1 Corintios capítulo 13. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. La verdad que lo estuvimos meditando en la semana el tema con mi esposa y no estaba muy seguro de compartirlo hoy. Pero el Señor nos llevó así, hermano. Primeramente porque nosotros lo necesitamos. ¿Sabe por qué lo necesitamos? Porque en algún momento nosotros pasamos por ahí. Pasamos por ahí. No, hoy en día, gracias al Señor, no estamos pasando por ahí. Pero el apóstol Pablo dijo, para mí no me es molesto el labrar las mismas cosas y para vosotros es provechoso. Y es necesario a veces recordar estas cosas para que si en algún momento vuelve a pasar, nosotros seamos como el águila. Vayamos por encima del problema o de la situación. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no tiene envidia. Si lo que se le está manifestando a usted es el amor de Dios, hermano, entonces pierda cuidado que no va a producir ningún mal en usted. Pero deje, no ponga una barrera frente a ese amor. Deje que el amor se manifieste en usted y para con usted. A veces nosotros ponemos una barrera cuando vemos un hermano o una hermana que nos quiere manifestar el amor. Ponemos una barrera. Pero no es que nosotros ponemos una barrera por causa del hermano, sino por causa de que hemos venido de tanto sufrimiento, hemos venido de tantos disgustos, de tantas traiciones, de tantos mal trago con muchas personas, Y entonces es como que cuando un hermano o una hermana nos quiere manifestar el amor de Dios, entonces nosotros, no es que no le aceptamos, pero estamos ahí. Estamos a la expectativa. Porque estamos como cuando estábamos en el mundo. Vio que cuando nosotros estábamos en el mundo y alguien se nos acercaba, nosotros decíamos, ¿qué quiere este que se nos acerca? Pero el amor de Dios no es así. Por eso dice la palabra de Dios, el amor es sufrido. Se sufre, el amor sufre con aquellos que sufren. Pero también es sufrido en el sentido de que sufre el negarse a sí mismo. El negarse a los deseos de la carne para que ese amor sea una realidad en nosotros. Entonces dice, el amor es sufrido.
es benigno, busca el bien. Pero no el bien suyo, el bien del otro. Es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Cómo puede ser que nosotros decimos que amamos a nuestro hermano y tenemos envidia de lo que nuestro hermano tiene? Entonces ese no es el amor de Dios. ¿No? Nosotros decimos que amamos a nuestro hermano y nos ponemos mal si el hermano tiene una... No estamos hablando de bienes materiales, sino que si el hermano tiene una mayor consagración que nosotros o no. Y vemos que el hermano por ahí es más consagrado y ya tenemos envidia contra el hermano. ¿No? Pero dice, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Tampoco se jacta de lo que puede lograr. ¿No? ¿Por qué nosotros decimos que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece? Porque ese amor del cual nosotros estamos hablando es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Y Cristo no busca lo suyo propio, no se envanece, no tiene envidia, no es jactancioso. Fíjese, dice que Él se despojó de todo. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Fíjese si no es jactancioso el amor de Dios. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cuando un hermano que está allí pasando luchas y pruebas alcanza la victoria sobre sus luchas y sus pruebas, el amor en otros hermanos se goza juntamente con él. Se goza. Y cuando lo ve que está pasando por luchas y pruebas, no está esperando la caída del hermano, sino que está esperando que el hermano triunfe. Entonces, ¿cómo lo ayuda? Ora por él. Lo alienta, hermano, no te haga problemas. Si no lo alcanzaste hoy, lo vas a alcanzar mañana. ¿Yo? Entonces ahí empieza un cierto compañerismo entre los hermanos. Un correr de la carrera juntos. Porque dice la palabra, mejor son dos que uno, dice, porque si uno cayera, el otro lo levantará, dice. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Este amor, por causa de la maldad, en muchos se va a enfriar. Pero como le decía hace un rato, que no nos pase a nosotros. Que no nos llegue a nosotros la maldad a tal punto que el amor se enfríe en nosotros. Porque si el amor se enfría en nosotros, los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Perjudicados en el sentido de que no vamos a poder descubrir lo que es la manifestación del amor. Ahora, fíjese que cuando el Señor manifestó su amor, el Señor no solamente manifestó su amor para con los que le amaban, sino también para con aquellos que se le oponían. Ahí dice en el libro de Mateo que mientras que él estaba en la cruz, lo insultaban y lo injuriaban. Y él exclamó al Padre y dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Vamos a buscar ese versículo. No le tomes en cuenta este pecado. Fíjese hasta dónde va el amor de Dios. Mientras que ellos le escupían, lo abofeteaban, lo golpeaban, lo llenaban de golpe con los látigos, dice que él no abrió su boca. ¿Por qué usted piensa que no abrió su boca? ¿Por qué? ¿Porque él soportaba? No, por amor. Él lo hizo por amor. Por amor a ellos, por amor a nosotros. Si ellos se hubieran arrepentido en ese momento, ellos hubieran alcanzado el favor de Dios como lo hicimos nosotros. Por eso el Señor lo soportó todo. Por eso dice la palabra, el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Todo lo sufre. Dijimos... Gracias le damos al Señor. Vamos a leer un versículo que nos compartió la hermana Estela. En Primera de Juan 4:16. Mientras buscamos el otro versículo. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en él, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor.
entonces Dios está en nosotros, porque nosotros tenemos el amor de Dios. Y dice que nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. ¿No? Ahora, ¿cuándo se manifiesta ese amor? Cuando nosotros permanecemos en Él. Él en nosotros está siempre, porque el Señor dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el problema está en que nosotros permanezcamos en Él. Mientras que nosotros permanezcamos en Él, entonces el amor de Dios va a ser una realidad en nosotros. Sí. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Vio? 23, 34. Fíjese. Y Jesús decía, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Vio? No saben lo que hacen. El Señor les perdonó. ¿Por qué piensa usted que les perdonó? Porque los amaba. El Señor nos perdonó y fue más allá el amor del Señor. No solamente que nos perdonó, sino que nos justificó. Él ocupó nuestro lugar. ¿Y por qué piensa que Él hizo eso? Porque nos amaba y porque nos ama hoy también. Porque dice también ahí en Primera de Juan, dice, o en el Evangelio de Juan, dice que como nos amó hasta el fin. Hasta el fin. Su amor es inalterable. Es inalterable. Por eso, hermano, hermana, cuando la palabra de Dios dice ahí en Cantar de los Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor, usted apropiese de esa palabra. Agárrese de esa palabra. ¿Sabe cuántas cosas nos acontecieron a nosotros? ¿Sabe cuántas veces nosotros quisimos bajar los brazos y volvernos hacia atrás? Pero el Señor no nos dejó. Porque el Señor nos dijo, como yo te amé hasta el fin. El amor de Dios fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que recibiste. ¿No? Entonces, el Señor nunca nos deja. El Señor nunca nos deja. Dice la palabra de Dios, dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué piensa que permanece fiel? Por su amor. Por su amor. Su amor es el... Voy a usar una palabra que no se usa en el Nuevo Testamento porque el Dios de pacto fue el Dios que estaba, ese mismo Dios, pero esa forma usaba Dios en el Antiguo Testamento, pero no encuentro otra palabra. Pero el pacto que usa Dios con nosotros es el amor. ¿No? El pacto es un acuerdo entre dos personas. Bueno, es el amor. Dios nos ama a nosotros. Ahora nosotros tenemos que devolverle ese amor. ¿Cómo le devolvemos ese amor? Viviendo una vida en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, viviendo y haciendo la voluntad de Dios. Así nosotros le devolvemos ese amor. Cuando nosotros manifestamos esa vida, ese amor nos llena a tal punto que a usted y a mí nos pueden hacer cualquier cosa. Pero el amor nunca va a dejar de ser. El amor nunca se va a enfriar en nosotros. Pero cuando el amor no se va a enfriar en nosotros, cuando nuestra comunión con el Señor sea perfecta. ¿No? ¿Y qué quiere decir, hermano, que nuestra comunión con Dios no es perfecta? Y bueno, nosotros, yo lo hablo por mí, nosotros a veces tenemos comunión con el Señor cuando necesitamos algo. Ahora cuando lo alcanzamos dejamos de tener comunión con Dios. ¿No? Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor en nosotros? Porque el amor es la parte práctica de Dios. El amor es la parte práctica. Dios no nos dijo que nos amaba y se quedó en el cielo, sino que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más vida, tenga vida eterna. Así nos amó el Señor. Y dice que como nos amó hasta el fin. ¿No? Entonces, hermanos amados, yo le aliento a usted, para que usted no se desanime, no se desanime, no mire a su alrededor, no mire para atrás. Dice la palabra del Señor que cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás? El amor de Dios, el amor de Dios. ¿No?
Entonces no dejemos que la maldad que abunda en este mundo y que intenta meterse dentro de la iglesia a través de aquellos hermanos que viven conforme a la carne y se ponen al servicio de Satanás siendo instrumento de él, él se quiere introducir dentro de la iglesia, pero no lo va a lograr. ¿Sabe cómo no lo va a lograr? Cuando nosotros, lo que hemos entendido que el amor de Dios se derramó en nosotros, lo manifestemos en plenitud. Entonces cuando el amor abunde y sobreabunde el amor, entonces la maldad va a retroceder. La maldad va a retroceder. No hay un arma más poderosa en este mundo que el amor. Fíjese, el amor salvó, el amor salvó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. El amor salvó al mundo. ¿No? Y la gente dice, no, nosotros no vamos a salvar por una vacuna, no vamos a salvar por una guerra, no vamos a salvar por una fiesta o no vamos a salvar por muchas cosas. La palabra no dice así. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Y este es el amor de Dios. Este es el amor que no solamente que se manifestó en la cruz, sino que fue derramado en nuestros corazones, el cual ahora en el libro de Mateo nosotros leíamos y dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Que no nos pase a nosotros, hermano. Que no nos pase. No miremos, la maldad se va a manifestar en extremo en este mundo. Pero nosotros si vivimos una vida en comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, entonces la maldad no va a tener lugar en nuestra vida. Ni en nuestra vida ni en contra de nosotros. ¿No? Porque las tinieblas retroceden cuando la luz se puede manifestar en la vida de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la mayor luz que nosotros podemos manifestar? El amor de Dios. ¿No? Eso es algo maravilloso. No sé si tenía un versículo ahí para compartir. Sí, pensaba, ¿no? en que por haberse multiplicado la maldad y tantas circunstancias que vienen a nuestras vidas, ¿no? Pero leía algo que compartió un hermano, que no conozco, pero me conmovió, ¿no? Porque él decía, quisiera amar a Dios como una vez lo amé. Y la verdad que me conmovió, ¿no? Porque nunca deberíamos dejar ese lugar. Pero si lo hemos dejado por habernos descuidado en nuestra comunión con Él, o por la maldad de otros, ¿no? O por las circunstancias que vienen a nuestras vidas, hay oportunidad de levantarse y volver a ese amor, como el hijo pródigo, ¿no? Él volvió a su padre y se humilló. Eso es lo que nos falta a veces. Antes, cuando teníamos una dificultad, nos tirábamos al piso de rodillas y clamábamos al Señor y le decíamos, Señor, yo no aguanto más esta situación. Nosotros lo hemos hecho. En aquellos tiempos cuando Timo estaba tan mal, que tenía ataques toda la noche permanentemente y que todas las noches nos turnábamos para estar con él porque dejaba de respirar. Y salíamos de la pieza y nos tirábamos de cabeza en el comedor y decíamos, Señor, no aguantamos más esta situación. Aleluya, gloria a Dios. Ya está, basta, no aguanto más. Y en ese mismo momento golpean la puerta, golpean las manos, yo me limpio la cara y salgo afuera y le digo, sí, ¿qué necesitas? Y estaba vendiendo algo el chico. No quiero nada, le digo. Y me dice, bueno, pero gracias. No deje de orar porque el Señor le está por contestar. Gracias, Señor Jesús. Cuando Timo hace 3 años atrás, el 3 de junio, dejó de respirar por muerte súbita, se puso morado, lo único que atinamos a hacer era levantarlo y salir al medio del patio y decir, Señor Jesús, gritarle. Y Timo tomó aire y volvió a respirar. Y esas cosas tenemos que recordar. Esto que contamos no es para apelar a los sentimientos, sino para que volvamos a la fe. Así a veces nos sentimos como el pueblo de Israel. Dios lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido. Amén. Hizo maravillas. Envió 10 plagas para sacarlo del pueblo de Egipto. Cruzó el Mar Rojo. El Señor abrió el Mar Rojo para que ellos cruzaran en seco, dice. Esas maravillas hizo el Señor en aquel tiempo, ¿no?
mandaba una columna de fuego para que se guíen durante la noche y se calienten, una columna de nube para que se guíen durante el día. Y pasó un tiempo, un año, y ya se empezaban a volver atrás. Recuperemos, hermanos, ese amor. Recuperemos ese primer amor. Haz las primeras obras. ¿Y qué hacíamos antes? Nos tirábamos de cabeza, rogándole al Señor. Amén. Nos Gloria a humillábamos Dios. delante del Señor. Gracias, Y Él Señor nos contestaba. Jesús. ¿Cambió el Señor? No. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambió. Él está ahí. Y muchas veces lo hemos comprobado que hemos dejado de orar un día, 2 días, pero cuando íbamos otra vez de rodillas, Él estaba ahí, su presencia estaba ahí. Y Él sigue estando ahí. Amén. ¿Cuánta oportunidad nos está dando el Señor en este tiempo? Escuchaba ayer a la hermana Rosemary, ¿no?, contar también su testimonio cuando no tenía que darle de comer a sus hijos. También hemos pasado por ahí. Porque dice que ahí en Primera de Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos hemos pasado por eso, hermanos. A veces decíamos el miércoles, en la reunión de diáconos decíamos, a veces creemos que el problema que nosotros tenemos nadie lo va a entender. Yo también pasé por ahí. Nadie sufría como yo sufría. Todos me hacían algo y yo era el que hacía bien. No, hermano. Hay algo en nosotros que nos falta todavía. Quizás falta humillarnos, quizás falta perdonar, quizás falta volver a esa comunión con el Señor que teníamos antes. Pero hay tiempo. Esto tampoco es excusa para decir, bueno, ya si hay tiempo voy a esperar. No, hay tiempo hoy, ahora, en este momento que estamos escuchando esta palabra. No sé si mañana abrimos nuestros ojos. Y eso también lo digo por experiencia propia. Después de muchísimos años mi papá recibió al Señor y al otro día se fue con Él. Gracias, Jesús. No sabemos si eso nos puede pasar a nosotros. Hoy es el momento de volver al Señor, de volver a nuestro primer amor. Y se puede, hermanos. Lamentablemente hemos pasado por ahí y se pudo. Y el Señor estaba ahí. Esto es para alentarles a volver a la fe, hermanos. No crean que están solos. Cuando nació Timoteo creíamos que éramos los únicos y ahora vemos que hay millones de chicos así. Y el Señor está ahí, hermanos. Algo nos está enseñando con todo esto que nos pasa. Que el Señor nos esté bendiciendo, que el Señor nos esté fortaleciendo. Volvamos al Señor. Dice que el Señor a un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Vio, hermano, entonces ahora nosotros sabemos cómo tenemos que volver. Sabemos el camino, porque Jesús es el camino. Y nosotros nos hemos distanciado. ¿No? Gracias al Señor que en nuestro caso, como decía mi esposa, el Señor nos usó su misericordia, usó su amor. También a veces usó un poco de severidad para hacernos volver. Pero esa severidad que el Señor usó no fue tan dura, ¿no?, sino que usó de esa severidad pero con misericordia. Pero que el Señor no use de severidad para hacernos volver. Veo que Él dice, tiene 2 maneras el Señor para hacernos volver. O la severidad, o Él nos hace volver con lazo de amor, dice. ¿Vio? Entonces que la voluntad de Dios sea que nosotros volvamos, si no hemos deslizado, que nosotros nos volvamos a la comunión con Él. Y no mire las circunstancias. Las circunstancias todos tenemos, o en mayor o en menor, mayor o menor escala tenemos la misma circunstancia. Cuando hablo de circunstancias no estoy hablando del problema en sí, sino de la situación, sino del sentimiento que se produce en nosotros en esa circunstancia. Eso tenemos todos padecemos angustia, todos tenemos ganas de llorar, todos tenemos ganas de dejarlo todo, ¿no? Pero cuando los discípulos vieron que los demás se iban, le dijeron al Señor, Señor, mira, dice, la multitud se va. Y el Señor le dijo, teniendo seguridad de lo que había depositado en ellos, le dijo, si quieren ir con ellos, vayan.
Pero hubo uno que usó de la sabiduría que Dios había depositado por medio de Jesucristo en él y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y ese es el punto. Digo, que nosotros podamos permanecer allí firmes. Hablaba con un hermano estos días y yo le decía al hermano algo que el Señor nos enseñó a través de su siervo y nosotros lo hemos comprobado también. Las decisiones nosotros no las podemos tomar en el momento de la lucha. Esos no son momentos para tomar decisiones. Las decisiones las tenemos que tomar cuando estamos firmes en la fe. Y lógicamente que en el momento de lucha nosotros muchas veces queremos tomar a nuestros ojos decisiones justas, pero a los ojos de Dios malas decisiones. Por eso Dios nos lleva a no considerar tomar una decisión en esos momentos de lucha, sino dejar que la tormenta pase. Entonces cuando ya nosotros tengamos la cabeza despejada de los pensamientos, de los ataques del enemigo, entonces en la comunión con Dios, ahí tomar las decisiones. Y si es de Dios, entonces Dios nos va a avalar en las decisiones que nosotros tomemos, por su palabra. Y si no es de Dios, Dios nos va a llevar a desechar esas cosas. Pero el punto hoy es, hermano, que mire que no deje que la maldad enfríe su corazón. No deje que la maldad enfríe su corazón. No deje que los problemas, las angustias, las persecuciones enfríen su corazón. Ahí en el libro de Pedro dice, más bienaventurado soy, dice, si por mi causa os vituperan, dice, y os ultrajan, dice, porque seréis aborrecidos de todos, dice el Señor. Pero el Señor nos dio un arma poderosa para poder salir de esas situaciones, el amor. Así que bueno, hermano, hasta aquí nos ha dado el Señor. Queríamos compartir seguramente que el Señor nos hubiera dado más, pero bueno, también la hora se cumple, así que hasta aquí nos dio el Señor, hermano. Nos estamos encontrando nuevamente el día lunes de 10 a 11 de la mañana. Y bueno, y en el horario anterior seguramente estará el pastor o los hermanos que van a estar en la radio de la predicadora. Agradecemos a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando. Que el Señor les bendiga, hermanos de la congregación, hermanos parientes y amigos, todos los hermanos que nos estuvieron escuchando. Damos gracias al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración y ya vamos a terminar con el programa de este día. Padre amado, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tu amor fue derramado, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y tu palabra dice que las muchas aguas, las muchas situaciones, Señor, por más fuertes que sean, por más fuerza que tenga el viento, Señor, en el sentido espiritual, o los mares que quieran apagar nuestra fe, por más fuerza que tengan, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice. Ni lo ahogarán, dice, los ríos. Por eso te ruego, Señor, por aquellos hermanos, aquellas hermanas, Señor, que han, Señor, dejado su primer amor o que han, Señor, sido debilitados en su comunión contigo también, Señor. Que tú les ayudes, Señor, así como tú nos ayudaste a nosotros, Señor. A volver, Señor, a retomar esa comunión que teníamos contigo en el principio, Señor. Esa manifestación, Señor, cuando vivíamos en una comunión contigo, Señor, y la gente nos paraba por las calles, Señor, porque veía la manifestación de la vida de Dios en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho ver esas cosas y hemos podido volver, Señor, tal vez todavía no en plenitud, Señor, pero vamos en camino a esas cosas, Señor. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú no nos dejas. Dice tu palabra que tú no dejas para siempre caído al justo, Señor, sino que tú lo levantas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.